patología, todos los médicos generales van a ver esta patología. Es muy frecuente, ¿sí? Vamos a ver dos bacterias causantes de una de las patologías más frecuentes en bacterias transmitidas por alimentos, ¿ya? Bien, vamos a empezar por Helicobacter pylori. Es una bacteria que ha sido descubierta en el estómago humano. Si ustedes recuerdan, si ustedes han visto el microbioma, el estómago dice no tiene microbiota. ¿Por qué? Por el pH ácido, precisamente es un medio de defensa, ¿no? Pero hay una bacteria que es el Helicobacter que logra colonizar y logra quedarse en el epitelio, ¿ya? Del estómago. Obviamente no es microbiota normal, es patógeno, ¿no? En el 1892 se describió en estómagos de perros. Después, en Cracovia, se investigó sedimentos de lavados gástricos y también se encontró esta forma, este bacilo espiralado, que le llamaron Vibrio rúcula, ¿sí? Y fueron los primeros en sugerir que este podría tratarse de un patógeno del estómago. Posteriormente fue redescubierto por Robin Warren en Australia. Era un patólogo, entonces la encontró en las láminas de mucosa gástrica, ¿no? Con Marshall aíslan la bacteria en mucosas de estómagos humanos y logran cultivarla, ¿sí? Entonces Warren y Marshall, ¿sí?, escriben sus hallazgos, los hallazgos en muestras de mucosa gástrica y úlcera, ¿sí? Y dicen que estas pueden haber sido causadas por la colonización de esta bacteria en el estómago y no por estrés o comida picante, ¿ya? Antes se pensaba que las úlceras y la gastritis solo eran producidas por estrés. Cuando hay estrés aumenta el ácido gástrico, es verdad, ¿sí? Cuando la comida picante también irrita el estómago, pero no es causante por sí solo de la úlcera gástrica o la úlcera duodenal, ¿ya? Y por este descubrimiento, esta descripción, les dieron el Premio Nobel de Medicina en el año 2005. ¿Sí? Descubrieron al Helicobacter como causante de gastritis y de úlcera péptica. Y ya no es úlcera gástrica o duodenal, cuando hablamos de ambas, hablamos de úlcera péptica. Es una bacteria perteneciente a la familia Helicobacteriaceae, Helicobacter, y su única especie es pylori. Pylori viene de pylori, ¿no? Que es el área, la región del estómago entre el estómago y el duodeno, ¿no? Entonces, por eso se llama Helicobacter pylori. Se ha encontrado en ambas mucosas y vamos a explicar por qué. Porque el pH no es el mismo, ¿verdad? Se dice que actualmente el 50% de la población mundial tiene Helicobacter en su mucosa gástrica. ¿Ya? De aquí la mitad tenemos, no ustedes. ¿Ya? Morfológicamente es un bacilo curvo, ¿sí?, espiralado. Es microaerofílico. ¿Se acuerdan que es microaerofílico? No es aerobio, no es anaerobio, es microaerofílico.
Requiere bajas concentraciones de oxígeno y más altas de dióxido de carbono. Necesita mínimas concentraciones de oxígeno, muy poquito. Más de eso se muere. ¿Ya? La motilidad en forma de sacacorchos. Conocen un sacacorchos, ¿no? Como un taladrito. ¿Qué creen? Ese tipo de motilidad tiene la bacteria gracias a sus flagelos polares. Es productor de una enzima llamada ureasa que nos sirve para el diagnóstico. Y le sirve a la bacteria para producir la enfermedad y nos sirve a nosotros para el diagnóstico. Si yo hago una prueba de catalasa y oxidasa, tiene que dar positivo. No es oxidativo ni fermentativo. Y esto es importante saber que es de difícil recuperación en cultivo, ¿ya? Por las condiciones que necesita. Antigénicamente todas las gram negativas tienen el antígeno O. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el lipopolisacárido. Todas las gram negativas tienen lipopolisacárido. Por lo tanto, todas tienen antígeno O también llamado somático. Y si se mueve, tiene flagelos. Si tiene flagelos, tiene el antígeno flagelar, que es el H. ¿Listo? Bien. Tiene factores de patogenicidad. En este están los flagelos y se incluye a los flagelos porque le ayudan a moverse debajo de la mucosa. ¿Ya? Aquí tenemos que recordar la estructura de la mucosa gástrica. ¿Cómo es la estructura de la mucosa gástrica? De la pared del estómago. Histología. ¿Qué capas tiene? Tiene 4 capas la mucosa. ¿Sí? No, a tu compañero no diga. ¿Es mucosa? No, a él. Ah, ya. Mucosa, creo. No me acuerdo. No se acuerda. Histología se pregunta. Han aprobado, ¿no? ¿Cómo es? Todo el tubo digestivo tiene las mismas capas. ¿Cuáles son? Mucosa, submucosa, muscular y serosa. O sea, eso creo que en colegio siempre, ni siquiera en histología, ¿no? Porque, bueno, ¿qué células son las que producen el ácido? Creo que tenemos que volver a primero. Células parietales. Las células parietales. 1 de 600. Porque aquí están representando a 600, ¿no? Porque no digerimos nuestra propia mucosa con el ácido producido por las células parietales. Porque nos autodigerimos. Por la producción del moco. ¿Quién produce moco? Hay células caliciformes en el estómago. ¿Cómo han aprobado primer año? Ya no les voy a enseñar, ya están en segundo. Qué pena. Tenemos una capa de moco que recubre a las células del epitelio, que es la que evita que el ácido toque nuestras propias células, ¿sí? Entonces ese moco tiene un pH básico, ¿ya? ¿Qué hace la bacteria? Con el movimiento de tirabuzón que hemos visto, que hemos dicho, gracias a sus flagelos, penetra la capa de moco, ¿ya? Perfora, si quieren, la capa de moco, ¿ya? Además,
tiene ureasa. ¿Qué es la ureasa? Una enzima que transforma, vamos a ver después, la urea en amoníaco y CO2, ¿sí? Y ese amoníaco ¿es ácido o es básico? Básico, alcalino. Entonces, esa alcalinidad neutraliza el ácido del estómago, ¿ok? Bien. Además, su lipopolisacárido le ayuda a adherirse a las células epiteliales. Tiene otras proteínas externas que también le ayudan en la adherencia, ¿ya? Esta es la célula huésped, si quieren, ¿sí? La célula M puede ser, o la célula parietal. Principalmente son las células M, las células blanco del helicobacter, ¿ya? Tiene una exotoxina vacuolizante. ¿Qué es una vacuola? Un organelo que se reserva. ¿Qué es? Organelo de la célula que se reserva. Que reserva agua, aire, grasa, a veces, ¿no? Entonces, es una toxina que daña la célula huésped produciendo vacuolas, ¿sí? La llena de vacuolas y la célula explota y se muere. O produce la apoptosis de esa célula, ¿no? Ella misma se reconoce como que ya no sirve para el estómago y se muere. También tiene enzimas, ¿no? Las enzimas secretoras, que son mucinasa, proteasa y lipasa, que también dañan la mucosa. Tiene el sistema de secreción tipo 4, que es una estructura parecida a los pilis, ¿sí? Que sirven para inyectar o para inyectar efectores, que pueden ser las mismas enzimas, ¿ya? También tienen estas enzimas efectores son remodeladores de actina. ¿Qué es la actina? Es la unidad del músculo que para contracción muscular. Ya. ¿Las células tienen actina? Tienen, ¿no? Para como uniones intracelulares o para mantener su forma, ¿verdad? Entonces modifican la actina, inducen a que se produzca interleuquina 8, ¿sí? Este factor de crecimiento de la célula, y también en este caso inhiben la apoptosis, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Porque esta célula dañada no está vacuolizada, ¿sí? Está dañada y no le dejan que se induzca la apoptosis, no se va a morir y va a ser una célula que va a mutar, ¿sí? Se va a volver cancerígena, tumoral. Por eso está en relación el Helicobacter con el cáncer gástrico, ¿sí? Entonces está en relación con la gastritis, con las úlceras y con el cáncer gástrico, ¿ya? Entonces, tiene todo esto para producir. La ureasa, hemos dicho, es una proteína, una enzima que transforma la urea en amoníaco más CO2, ¿no? ¿Qué hace el amoníaco? Es alcalino, va a neutralizar la acidez gástrica y también es tóxico para el epitelio gástrico. Fíjense, aquí está el moco y aquí está la célula epitelial, ¿sí? ¿Y qué hace el Helicobacter? Perfora el moco para después ingresar a la célula epitelial, ¿ya? Entonces fíjense, esta es toda la capa de moco que produce las células de la mucosa para protegernos, ¿ven? Entonces está aquí el ácido gástrico, ¿no? ¿Qué hace la bacteria? Cuando logra penetrar la capa de la capa de moco, empieza a producir la ureasa. Y la ureasa es como que le neutraliza y
le cubre, le protege contra el ácido del estómago, ¿sí? Y la célula, la bacteria puede unirse a la célula epitelial. En esa capa protegida, ¿sí? ¿Qué hace? Se multiplica, ¿no? Aprovecha el moco, todas las proteínas que pueda, los nutrientes que pueda tener y se multiplica. Y hay un momento en el que esta célula se daña, ¿sí? Esta célula epitelial se daña y se produce un proceso inflamatorio, ¿sí? Por eso la inflamación de la mucosa gástrica se llama gastritis, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Si se daña esta célula, ya no se produce moco. Si ya no se produce moco, se produce una erosión, si quieren, del epitelio, y las pepsina y el ácido va a dañar el mismo epitelio, ¿sí? Entonces ya no tenemos moco. ¿Y quiénes van a producir esta inflamación? El ácido gástrico, las proteasas y otras moléculas. ¿Qué hace la bacteria? Fíjense, son las vacuolas, ¿eh? Entonces la bacteria a su vez produce la vacuolización de las células epiteliales, ¿sí? Por sus citotoxinas y también por el amoníaco. Esto llama a los leucocitos. Entonces vienen los leucocitos y empiezan a trabajar acá, y esto es destrucción de tejido, ¿no? Lesión de tejido. Entonces aquí va a haber una gastritis, ¿no? Si hay una lesión, una gastritis erosiva, ¿ves? Y no se trata, después puede haber una úlcera, ¿sí? Primero puede pasar asintomático, porque es pequeña la lesión, pero si se va haciendo más grande o en varios lugares, se produce una gastritis, ¿ya? Con dolor en la boca del estómago, que se llama epigastrio, ¿sí? Es un dolor sordo, así, ¿no? Es como que tienes ahí algo pesado o algo hueco y solo te duele. Y a veces calma con el alimento, ¿sí? Puede ser una úlcera gástrica. Ahora, cuando la lesión, la gastritis está cerca del duodeno, esta mucosa se tiene que reparar, ¿verdad? Y cuando se repara, a veces este tejido gástrico invade al duodeno, ¿ya? Entonces, este duodeno ya no es tejido intestinal, es como gástrico, que se va convirtiendo, si quieren, ¿no? Entonces, si también tiene ese tejido, también se puede ulcerar, ¿ya? Va a haber una inflamación y una úlcera. Entonces, por eso se llama úlcera péptica, enfermedad ulcerativa péptica, síndrome úlcero-péptico, ¿ya? En todo caso, puede haber adenocarcinoma gástrico si es que las células mutan y se vuelven cancerosas, ¿ya? Y un cáncer de esófago por reflujo, ¿sí? Porque hay una hiperproducción de ácido que lesiona la mucosa y puede producirse reflujo y úlceras en el esófago, igual que en el duodeno, ¿sí? Y acá también puede pasar a ser cáncer de esófago, ¿ya? Se han hecho estudios y existe una relación directa entre la gastritis aguda y crónica con la bacteria, ¿no? En un 82%. Quiere decir que una gastritis aguda o crónica está en un 82% relacionada con Helicobacter pylori, ¿ya? La enfermedad ulcerosa en un 17%, el cáncer gástrico en 1 o 2%,
Y a veces cuando ustedes saben que el estómago está rodeado de nódulos linfáticos, de cadenas ganglionares, puede llegar hasta ahí la inflamación y el proceso y puede producir un linfoma B, ¿ya? En un 0,5 a 1%, ¿ya? Por eso hay que tratar cuando está en gastritis aguda, ¿ya? Erradicar al Helicobacter. La gastritis crónica en un 100% dice puede ser causante el Helicobacter. Va a manifestarse como una dispepsia. La dispepsia es una mala digestión, para que se entienda, ¿ya? La dispepsia es que todo lo que come le cae mal, ¿sí? Eso es. La úlcera péptica, cáncer gástrico y en algunas ocasiones cáncer de colon, ¿no? Puede desencadenar o estar en relación, más bien, con enfermedades hematológicas como las anemias ferropénicas y un déficit de cobalamina. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Qué tendrá que ver el estómago con las anemias? ¿Tendrá que ver? ¿Por qué? Tienen que haber leído así en histología. ¿Qué es el factor intrínseco? Qué triste. Bueno, digamos. Bien. Una vez que yo tenga al paciente con signos y síntomas de síndrome úlcero-péptico, es decir, dolor, reflujo, dispepsia, que calma a veces con el alimento, cuando es ya duodenal, más bien aumenta con el alimento, el dolor, ¿ya? Que a veces están tomando antiácidos y les calma, etc., ¿no? Entonces tengo que hacer el diagnóstico, y al principio hemos dicho que es una bacteria muy difícil de aislar, de cultivar, ¿ya? Que tiene requerimientos de microaerofilia, que no crece en cualquier medio. Entonces tenemos métodos invasivos y no invasivos. Los invasivos son la histopatología, la ureasa en espécimen de biopsia y el cultivo celular. Todo esto es a partir de una muestra de biopsia, y una muestra de biopsia se obtiene por endoscopía, ¿sí? Se introduce en la cámara por la boca, llega hasta el estómago y con un sacabocados se toma mirando la mucosa gástrica donde está la lesión, se toma una pequeña muestra biopsia de ahí y se lleva a patología, a histopatología. Se le hace también prueba de ureasa, es un medio de urea de Christensen, que se pone ahí el pedacito de biopsia, y si cambia de color es porque produce ureasa, ¿ya? Es ureasa positivo. Y el cultivo ya cuando tengamos que hacer una investigación o un trabajo más grande, ¿ya? Y los no invasivos, test de ureasa en aliento, es una cápsula que se toma, que tiene urea, y si está ahí la bacteria va a producir ureasa, va a producir amoníaco, y ese aliento va a tener el paciente, ¿no? Los antígenos, esta es una prueba indirecta, ¿no? Detección de antígenos con antisueros en heces. Y la serología, que es con una muestra de sangre, que como hemos visto, actúa todo el sistema inmune, producimos anticuerpos IgM e IgG contra el Helicobacter, y se puede encontrar estos en sangre, ¿ya? De estos, fíjense que todos son sensibles
El cultivo es variable porque depende mucho de la muestra, depende de la carga bacteriana, depende de la conservación, de los medios, de muchos factores. Entonces, por eso es difícil de cultivar, ¿ya? Son muy sensibles todos, ¿sí? Y demasiado específicos. Quiere decir que si te da positivo, desde ureasa, etcétera, es un paciente que hay que iniciar tratamiento, ¿ya? Hay que tener en cuenta que el paciente no esté tomando antiácidos, antibióticos, ¿sí? Que le tomen, que se haga procesar en un lugar con experiencia, ¿ya? Que puedan encontrar a la bacteria, y que se use igual, ¿no? Que no estén con otros antiácidos, antibióticos, otros medicamentos, ¿ya? El tratamiento, dependiendo de la edad del paciente, del peso del paciente, de factores que tenga el paciente, se va a elegir la terapia triple, la cuádruple, la cuádruple con bismuto, o el de rescate cuando hay fracaso terapéutico. Cuando digo que hay fracaso, cuando he hecho todo el tratamiento de primera línea, vuelvo a hacer una endoscopía o una prueba de diagnóstico y sigue apareciendo presencia de bacteria, ¿ya? Entonces puede ser un inhibidor de bomba de protones, a este le llamamos omeprazol, pantoprazol, todos esos, más amoxicilina, más claritromicina, son 3, por 10 a 14 días, es un tratamiento largo, ¿sí? El cuádruple es lo mismo, inhibidor, más amoxicilina, más claritromicina, más metronidazol, ¿sí? El metronidazol, si ustedes recuerdan, es un antibiótico para anaerobios, ¿sí? Ayuda porque es microaerofílico, ¿sí? Y la cuádruple con bismuto es un inhibidor de bomba de protones, más bismuto, más tetraciclina, más metronidazol, ¿no? Esto ya va a elegir el médico de acuerdo a que si es la primera vez o si ya es tras el fracaso, se da un inhibidor, amoxicilina y levofloxacina, ¿ya? Esta es la clásica. En nuestro medio es omeprazol, amoxi, claritromicina y metronidazol, ¿ya? Y es muy molestoso para el paciente, es pesado, le hace doler el estómago y tiene que tomar por 2 semanas, ¿no? Y a veces abandonan el tratamiento y por eso hay fracaso, ¿ya? Esta es la tasa de prevalencia mundial de Helicobacter. Y fíjense que en Sudamérica estamos entre el 88 y 90% de personas que tienen la bacteria en el estómago, ¿ya? No necesariamente tienen gastritis o úlcera, ¿ya? Pero sí está colonizado. Preguntas de Helicobacter, chicos, antes de pasar al cambio. ¿No? Ya. El cultivo, por si acaso, se realiza de la muestra de biopsia, ¿ya? No de heces, porque la bacteria no sobrevive hasta llegar a las heces. En las heces podemos encontrar antígenos, pero no bacterias viables, ¿ya? Eso. Dime. ¿Qué pasaría en caso de que se tenga un fracaso terapéutico, pero cómo se seguiría tratando? Con el último esquema. Y si no, ya el gastroenterólogo en este caso ya mira qué otras combinaciones puede hacer para erradicar a la bacteria y ver si el paciente todavía tiene síntomas, ¿no? Porque es muy difícil, es muy difícil.
Doctor, ¿cuál es su mecanismo de transmisión de esta? Ya. Es una bacteria que está en los alimentos, pero es de difícil, bueno, no difícil, de fácil transmisión. Si bien las bacterias no llegan todas viables a las heces, se considera que una persona que no se lava las manos puede transmitir y manipula alimentos, puede transmitir la bacteria, ¿ya? O que se encuentra en alimentos que son de consumo común, digamos, que son de consumo común, las salsas de las tucumanas, las salsas de los rellenos, las llajuas, todo eso, ¿no? Que pasa de boca en boca, ¿sí? Para que se entienda. Doctor, ¿generan esporas estas bacterias? No. Doctora, ¿qué pasa si el primer tratamiento no es eficaz? Si la persona ha completado el tratamiento con los días exactos y la bacteria sigue permanente, ¿qué se hace? Se cambia de tratamiento, de antibiótico. ¿Y cuál es la eficacia de este primer tratamiento? Depende, porque tenemos que llegar, han visto, debajo de la mucosa. Eso es lo difícil, ¿sí? La penetración de los antibióticos al lugar donde está la bacteria. Por eso usamos inhibidores de bomba de protones. El omeprazol disminuye la producción de ácido, ¿sí? ¿Han visto el H+, que es el ácido? Son protones, Entonces la bomba de protones se inhibe con el omeprazol y ayuda a que el antibiótico se pueda absorber y pueda llegar hasta la mucosa, hasta debajo de la mucosa. O sea, es difícil, es largo de tratar. ¿Alguna otra? ¿Qué hora es? ¿Y media? Y 43. 44. Ah, ya. Nos apuramos. Campylobacter. Pertenece a la familia Campylobacteriaceae. Tenemos 5. Yeyuni, coli, fetus, lari y upsaliensis. Aquí falta el upsaliensis, ¿ya? Este sí está demostrado que vive en la mucosa intestinal como microbiota normal de animales y de humanos, y en la mucosa genital de algunos animales, en especial de las aves y del ganado ovino, ¿ya? Vive tanto en animales de granja domésticos, ¿sí?, como mascotas, aves incluidas, aves silvestres, ¿sí? Puede estar en el agua y en aves de consumo también, ¿ya? Entonces es la principal bacteria relacionada con el consumo de carne de ave, ¿sí?, contaminada. Campylobacter es una bacteria pleomórfica, cambia de forma debido a que es exigente nutricional, es muy delicada. Pero cuando hacemos una tinción gram del cultivo fresco y puro, tenemos bacilos gram negativos en forma de alas de gaviota, ¿sí? Esa es su forma clásica. ¿Ven aquí? Usen la imaginación. Una gaviota, otra gaviota, otra gaviota, ¿sí? ¿Se ve? Ya. Entonces, como dibujamos las gaviotas. 2 curvitas. Mira. 1, 2. Es aerobia, pero en cultivo es microaerofílica. Esto de ser aerobia le favorece porque contamina los alimentos, ¿sí? Microaerofílica, cuando intentamos cultivarla, se mueve por flagelos polares, es oxidasa positivo y tiene la capacidad de crecer hasta en 42 grados. Eso nos sirve para su identificación.
Sus factores de patogenicidad son el lipopolisacárido, sus flagelos que le ayudan en la motilidad y en la adherencia, y el plásmido P-vir que codifica este sistema de secreción tipo 4 que ayuda a invadir. El lipopolisacárido tiene ácido siálico en su antígeno O, y este es parecido a los gangliósidos humanos. Tengo miedo a preguntar, ¿saben qué son los gangliósidos? No. Ya. ¿Saben qué es el síndrome de Guillain-Barré? ¿Saben qué es la mielina? ¿Qué? ¿Qué es la mielina? ¡Rápido! ¿El chofer? ¿Qué? Debiste el axón de las membranas. Ya, es una proteína una capa proteica que reviste o que envuelve a los axones, ¿no? Que facilita la conductividad del impulso eléctrico nervioso, ¿sí? ¿Está bien? Es como la cubierta de los cables eléctricos. Así les han explicado, ¿verdad? Y sin eso, ¿qué pasa? No pasa. No, el impulso no llega, ¿verdad? Ya, acuérdense de eso. Los flagelos, tiene un flagelo que le ayuda a colonizar, actúa como un aparato de secreción y adherencia a las células epiteliales. Si se llama Yeyuni, ¿dónde produce la enfermedad? Muy bien. Entonces, también tiene toxinas que se llama citoletal distending, que tiene 3 unidades que provoca la distensión de la célula y la mata, ¿sí? Esto puede producir diarrea con sangre, si actúa esta toxina. También las enterotoxinas que van a lesionar el yeyuno, el ilio y el colon, y pueden se asemejan a una úlcera. Y también produce citotoxinas, proteínas citotóxicas que ayudan a la clínica, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos el epitelio intestinal, también invade la mucosa, la capa de moco, penetra a la célula intestinal y pasa al tejido, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Llama a los macrófagos, toda esta invasión llama a los macrófagos, llama a las células dendríticas, llama a los neutrófilos y se produce todo un proceso inflamatorio. Por lo tanto, hay una diarrea, ¿sí? Una diarrea que a veces tiene sangre y tiene desprendimiento de moco, ¿ya? La bacteria primero produce, no produce, un factor predisponente para esta enfermedad es neutralizar o disminuir la secreción del pH ácido. ¿Qué hacen las personas? Toman agua alcalina, toman antiácidos, sin motivo, ¿no? Les dice que es buena el agua alcalina. ¿Qué es lo que hace el agua alcalina? Neutraliza el pH del estómago. Y el pH del estómago es nuestra defensa frente a los patógenos, ¿verdad? Entonces, esto favorece, o hay personas que tienen hipocloridria, ¿no? Por algún otro motivo. No producen ácido clorhídrico. Entonces, llega la bacteria que hemos dicho que está en aves mal cocidas, carne de ave mal cocida o contaminada, o otro alimento, algún otro alimento que se haya contaminado en el lugar donde he preparado la carne, ¿se entiende? Eso es contaminación cruzada. Donde he picado el pollo crudo, con el mismo cuchillo corto la lechuga, ¿no? O el tomate. Bueno, no hay tomate, la lechuga. ¿Ya? Y la lechuga se come cruda, ¿verdad? Después de picar. Entonces, ahí está la bacteria.
o en los utensilios. Eso ya se llama contaminación cruzada. Entonces ingresa la bacteria, se adhiere al intestino, invade el intestino, ¿sí? Activa los neutrófilos, mononucleares y eosinófilos, produce ese proceso inflamatorio, lesiona la mucosa de yeyuno y león y colon y produce la diarrea. ¿Ya? Pero eso no se queda acá. Hemos dicho que el antígeno O se parece al ácido ciálico, ¿sí? El ácido ciálico está en las neuronas, en los axones, ¿ya? No en el cuerpo, sino en los axones. Este antígeno que produce anticuerpos, ¿verdad? La respuesta nuestra es la producción de anticuerpos. Entonces va a haber anticuerpos y también van a haber células que maten, que quieran matar o atacar a esa bacteria, a ese antígeno. Pero como se parece a los gangliósidos del sistema nervioso periférico, de los nervios periféricos, nuestros anticuerpos y nuestras células reaccionan contra el antígeno de la bacteria, pero también contra los gangliósidos de los axones de los nervios periféricos, destruyendo las vainas de mielina, ¿sí? Es una enfermedad desmielinizante, por eso, ¿ya? Que se llama síndrome de Guillain-Barré. Parálisis ascendente desmielinizante, ¿ya? Aquí está, ¿no? Entonces, ¿dónde están los gangliósidos? Son estos receptores que hay en las células que producen las vainas de mielina, que son las células de Schwann, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En las placas de Peyer está la bacteria, produce o llama la célula presentadora de antígeno, procesa al Campylobacter jejuni, presenta su antígeno gracias al complejo de mayor de histocompatibilidad tipo 2 al receptor de la célula T, que es el linfocito T, CD4. Este le dice al linfocito B: necesito anticuerpos para este joven, ¿no? Produce anticuerpos IgG que van a neutralizar a la bacteria, sí, y va a ir a los nódulos linfáticos regionales y le va a decir: necesito anticuerpos para este joven, y los anticuerpos van a empezar a circular. Va a llegar a las raíces de los ganglios, a los nervios periféricos, ¿sí? Y va a decir: ah, este es el con el que tenía que bloquear. Entonces vienen los anticuerpos, como es parecido, y atacan a los gangliósidos, obviamente a la célula de Schwann, y ya no se produce la mielina y el nervio se queda desmielinizado, ¿ok? Cuando la enfermedad clásica aparece, dura 1 a 7 días después de ingerir el alimento contaminado. Es una enteritis aguda, ¿sí? Diarrea, fiebre, dolor intenso, parecido a una apendicitis, porque hemos dicho que es yeyuno y león y colon, ¿verdad? Por eso está a ese lado. Con 10 o más deposiciones al día, puede haber heces sanguinolentas, por lo que ya hemos dicho, con pus. Después de 3 a 5 días se autolimita, quiere decir se cura sola. Pero en algunas personas puede durar hasta 2 semanas. Después de esto puede aparecer el síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? Empieza con una parálisis distal, ¿sí? Distal. Ustedes saben que los nervios periféricos son sensitivos y motores, ¿no? Entonces, primero hay paresis, adormecimiento,
y después no se puede mover, ¿sí? Parálisis. Y empieza a ascender desde los miembros inferiores y de los miembros superiores, sube, ¿no? La debilidad. Y esto, ¿cuándo acaba? Cuando llega a los músculos respiratorios, ¿sí? Se paralizan, paro respiratorio y la persona fallece, ¿ya? Entonces es una causa de síndrome de Guillain-Barré la infección previa por Campylobacter jejuni, ¿ya? Ese es el más frecuente. Para diagnosticar tengo que tomar una muestra de heces. A este sí lo voy a poder encontrar en heces. Si la persona ya ha dejado todo lo que pudo en el baño y no puedo obtener una muestra de heces, tengo que hacer un hisopado unitario, ¿sí? Puedo hacer, en este caso sí sirve una tinción Gram de heces, solo en este caso, ¿sí? Porque después voy a ver bacilos y ya, pero tengo que buscar las alas de gaviota. Aquí está. Esta es una muestra de heces, ¿ya? Tengo que ver que tengan forma de coma o alas de gaviota o de S alargadita, ¿ya? Este es el medio de transporte, se llama carry blade y se siembra, ¿ya? Bueno, si ya tomo con hisopo, siembro directamente en medios selectivos, ¿ya? ¿Cuáles son los medios selectivos? Butzler, Skid Row, Campylobacter y no está acá, pero es agar sangre Columbia, ¿ya? Agar sangre Columbia. Son selectivos porque tienen algún inhibidor que no deja que crezcan otras bacterias, ¿sí? Y favorece que crezca el Campylobacter. Hemos dicho que crece hasta 42, entonces muy pocas bacterias, la coli patógena y las pseudomonas crecen a 42, ¿no? Entonces eso me quita un gran número de bacterias probables o contaminantes, ¿no? Y tengo que dejarlo a 42 grados, ¿sí? Por ejemplo, el medio de Skid Row tiene vancomicina, polimixina y trimetoprim para que no crezcan otras bacterias más que el Campylobacter, ¿sí? Y tengo aquí las colonias. ¿Cómo es que nosotros adquirimos la infección? Consumo de carne de pollo, que es lo más común, lo más accesible que la población consume, ¿verdad? Entonces, el pollo mal cocido, contaminado, ¿no? También puede estar contaminada con el agua, ¿no? El agua con heces de aves. El Campylobacter vive en el intestino de las aves. Vive en el intestino de las aves. De las mascotas también. Si esto contamina el agua de consumo, nos infectamos, nos enfermamos. Y también mediante leche no pasteurizada, ¿sí? O carne también, pero es más frecuente carne de ave, ¿ya? Si hablamos de gastroenteritis, el tratamiento es rehidratación o reposición de líquidos y electrolitos, nada más, no necesita antibiótico, ¿sí? En caso de una gastroenteritis grave con sepsis, ya sí se puede dar eritromicina, citromicina y no quinolonas porque es resistente, ¿ya? ¿Cómo se previene? Manejo y preparación correcta de los alimentos, evitar productos lácteos sin pasteurizar, no hay que hacer. Evitar la contaminación cruzada, que hemos dicho, donde se prepara el pollo.
Y además, algo que igual para salmonela, no sé si les han dicho, que no hay que lavar el pollo, ¿sí? O sea, no hay que lavar, ¿por qué? Porque cuando lavo, salpica a todo el lavaplatos, al mesón, a todo lado, ¿sí? ¿Y qué estoy salpicando? Las bacterias del pollo, ¿ya? Entonces directamente hay que cocinarlo muy bien. O si vas a lavar, pues lo sumerges y después desinfectas todo, es más complicado. ¿Preguntas? ¿Por qué la gastroenteritis no se le da antibióticos si hay riesgo de que produzca síndrome de Guillain-Barré y todo lo demás? Porque el síndrome de Guillain-Barré no está relacionado. Matas a la bacteria, pero los antígenos siguen ahí. ¿Ya? O sea, no va a evitar el síndrome. Si a esa persona le va a dar, no lo va a evitar. Más bien vas a seleccionar resistentes de otras bacterias. ¿Por qué si es una enfermedad autolimitada? ¿Qué hace que se complique la enfermedad? El estado inmunológico del paciente, factores de riesgo del paciente, ¿sí? Que no tenga una respuesta efectiva para limitar la enfermedad. Niños muy pequeñitos, que tengan enfermedades de base, igual ancianos, personas que tengan problemas intestinales, inmunológicos. Siempre tienen que ver en las enfermedades infecciosas 3: la bacteria, el huésped y el medio ambiente, ¿no? Entonces tiene que haber, si hay un desequilibrio, entonces la bacteria va a proliferar y puede llegar a sepsis, cualquier bacteria, no solo esta. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay? Ya, vámonos.